uno o más directores, pero que podía ser unipersonal o colegiado, pero que a diferencia de los otros tipos sociales, acá cuando es colegiado, siempre el 268 establece, buen día Verónica, establece que la representación le corresponde al presidente del directorio. Vimos formas de delegar la representación legal y vimos formas de delegación de la representación por vía contractual. Vamos ahora al órgano de gobierno. El órgano de gobierno en las sociedades anónimas, a diferencia de los demás tipos sociales, se llama asamblea. La asamblea tiene la función deliberativa, como lo tienen la reunión de socios en los demás tipos sociales. Solo puede estar integrado o participar en ella accionistas. Acá los socios los llamamos accionistas porque son los titulares de las acciones. La clase anterior vimos, o mencioné así someramente, que las asambleas podrían ser generales o especiales. Generales es cuando van a participar de la asamblea la totalidad de los accionistas. Serán especiales cuando nosotros tengamos grupos o clases accionarias, conforme lo establece el 251, y el grupo o clase se debe reunir primero en asamblea especial para luego participar con la unificación de sus votos en una asamblea general. Son tanto asambleas especiales las que corresponden a grupos o clases accionarios, son asambleas especiales, después lo vamos a ver porque ahora todavía no lo desarrollamos, los que pueden ser titulares de bonos o de ventures, que son títulos o obligaciones negociables que pueden emitir las sociedades anónimas. Ustedes ahí en la ley establece que la sociedad anónima podrá emitir bonos de goce o participación y de ventures. Los bonos de goce o participación son unos títulos que puede emitir las sociedades anónimas, que no requiere para esto cotizar en bolsa, sino que es la forma en que va a beneficiar a los trabajadores de la empresa por productividad. O sea, ¿se acuerdan el artículo 14 bis, participación de las ganancias de los trabajadores en la empresa por productividad? Bueno, la sociedad anónima podrá incentivar la producción a través de la emisión de bonos, diciendo que si durante ese ejercicio se adquiere más de determinada productividad, van a ser bonificados los trabajadores de la empresa las ganancias. Es una forma de estímulo para obtener mayor rentabilidad en la actividad económica. Los debentures son títulos privados que cotizaban en bolsa, que hoy ya no se utilizan y que fueron sustituidos por la Ley de Obligaciones Negociables, que son también para obtener empréstitos por parte de las sociedades anónimas. Estos sí cotizan en bolsa, y en vez de emitir acciones de un grupo o clase determinado, como hablábamos la clase anterior, lo que hacen es emitir estos títulos que le dan un empréstito, los particulares logran una inversión y la sociedad se compromete a abonar las sumas invertidas más un interés al vencimiento del plazo del contrato de emisión de obligaciones negociables que haga la sociedad. O sea, son formas de contraer empréstito de los particulares. Cuando nosotros en la parte general hablábamos que había, la ley 19.550 establecía que el objeto debía ser preciso y determinado y no único. Hicimos mención a la resolución 7 de la Inspección General de Justicia, que decía que el objeto tenía que tener correlación con el capital, y que hablamos en su momento que la ley no obligaba a capitalizar patrimonios. Acá es donde tenemos el problema. ¿Qué quiere decir? Si bien la sociedad nace con un capital inicial, la sociedad después va funcionando con el patrimonio que adquiere a medida que ejerce su actividad económicamente organizada, y va consiguiendo financiación interna o externa. Externa, una forma de obtener financiación externa es a través de préstamos que obtengan entidades bancarias o financieras, a través de la emisión de acciones que coticen en bolsa, a través de la emisión de estos títulos de debentures, obligaciones negociables que también cotizan en bolsa y consiguen financiación de particulares que quieran invertir sin revestir el carácter de accionistas. Y financiación interna era cuando los propios socios, accionistas, tanto en la anónima como en cualquier otro tipo social, hacían préstamos a la sociedad
o por ejemplo no distribuían dividendos y los capitalizaban para el ejercicio posterior, sin perder las ganancias de ese ejercicio, pero que los ponían en la productividad para acrecentar las ganancias en el ejercicio posterior. Esto es formas de financiamiento interno o externo que obtiene la sociedad. Si la sociedad emitió debentures, obligaciones negociables, emitió bonos, esos titulares de esos títulos, los poseedores de esos títulos, también van a poder reunirse en asambleas especiales, o sea, deliberar en cuanto a los derechos que les conciernen, no ya sobre la continuidad del sujeto de derecho, sino lo que hace específicamente a ser titular de un bono o de una obligación negociable. Las asambleas entonces son generales o especiales, según que participen la totalidad de los accionistas o según que participen accionistas con determinados derechos o sujetos que tienen derechos similares como los titulares de bonos, debentures, obligaciones negociables, etc. Pero a su vez las asambleas, según lo que establece el 234 y 235 de la ley, en razón de la competencia, o sea, en razón de las materias sobre las cuales puede deliberar la asamblea, se van a llamar ordinarias o extraordinarias. Las asambleas ordinarias son todas aquellas asambleas que tratan los temas de mera administración, o sea, de menor cuantía en cuanto a la continuidad del sujeto de derecho, designación de los integrantes del órgano de administración y su remoción, designación de los integrantes del órgano de fiscalización, aprobación del balance anual, aumentos de capital hasta el quíntuplo que no implican reforma estatutaria, etc. Con lo cual vemos que esto no hace actos de disposición del estatuto social. Son temas de extraordinaria, o sea, de mayor envergadura, reformas de estatuto, aumento de capital más del quíntuplo, prórroga, reconducción, reforma, transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación. O sea, cuando esto no implicaría una reforma de estatuto, es competencia de la Asamblea Ordinaria. Con lo cual los quórum y mayorías para deliberar y para tomar las resoluciones sociales son menos gravosos que los que establece la ley para los de la Asamblea Extraordinaria. Esto es fácil, 234, 235 establece las competencias y 244, 245 establece quórum y mayorías de asamblea ordinaria y extraordinaria. Bien, las asambleas entonces solo dijimos que participan accionistas. ¿Y cómo se convoca asamblea? A diferencia de lo que nosotros teníamos para las reuniones de socios, que la ley establece que siempre deben ser notificados los socios por medio fehaciente, acá la ley establece en el artículo 237 que las asambleas deberán ser convocadas mediante edictos en el boletín oficial. No puedo suplir el edicto por una notificación personal, como así tampoco puedo en las sociedades de responsabilidad limitada suplir la convocatoria personal al domicilio de los socios por un edicto. ¿Qué es el boletín oficial? Cada jurisdicción, cada provincia tiene un boletín oficial donde salen los avisos judiciales, los avisos societarios, acordadas de la Corte, o todas decreto, ordenanzas que debe ser publicada para su entrada en vigencia. O sea que las publicaciones son locales. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a convocar a una asamblea de accionistas de una sociedad que tenga domicilio en la provincia de Buenos Aires, lo publico en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires. Obviamente que si sabemos que la asamblea va a ser unánime, somos pocos accionistas y todos nos comprometemos a asistir, podemos omitir la convocatoria, lo dice el último párrafo del 237. A su vez, la ley nos dice que si la sociedad anónima es abierta, o sea, estaríamos dentro de alguno de los supuestos contemplados en el artículo 299, además de la convocatoria en el boletín oficial, la ley nos exige que sea una convocatoria en el diario de mayor circulación de la República. ¿Qué quiere decir? Si soy una sociedad anónima cerrada, basta con que convoque en el boletín oficial de la jurisdicción donde yo tengo el domicilio. Si soy una sociedad anónima abierta, debo convocar en el boletín oficial más en un diario de mayor circulación de la República. Antes el Jefatura de Gabinetes de Nación establecía cuáles eran los diarios de mayor circulación de la República.
se entiende, y así lo ha entendido la doctrina jurisprudencia, de que diario de mayor circulación se estaría refiriendo a todos aquellos que tengan tirada en territorio nacional, o sea, que tengan distribución desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. No importa la cantidad de ejemplares, dice la doctrina jurisprudencia, sino que pueda ser distribuido en todo el territorio nacional. Y antes había publicado una cartilla de cuáles eran los diarios de mayor circulación, que fue suprimida de las páginas web ahora, pero en principio se toman Clarín, Nación, Prensa estaría por objetarse porque ya no tiene más tirada a papel, Ámbito Financiero, página 12, El Cronista Comercial, había algún otro también. Pero bueno, estos se van ampliando, disminuyendo de acuerdo a la tirada que tiene. ¿Y esto qué tiene? ¿Cuál es la importancia? La importancia es que yo tengo una sociedad anónima, tengo un sinnúmero de accionistas que pueden vivir tanto en cualquier lugar del territorio nacional como en el extranjero. Con lo cual, el fin de la ley fue que todos los accionistas, cualquiera fuera su domicilio, estuvieran debidamente notificados. Sabemos que la publicidad en el boletín oficial es deficiente porque ninguno de nosotros lee la publicación en el boletín oficial. Tal vez los accionistas de una sociedad pequeña o cerrada de familia leen más el diario local que el boletín oficial. Y también es cierto que con el desarrollo de las tecnologías, hoy, si hablamos de diario de mayor circulación, todos aquellos que tengan página web tendrían mayor circulación. ¿Por qué? Porque cualquiera podría leer en forma virtual cualquier diario que tenga publicidad papel y publicidad digital. Esto es otra de las reformas que requerimos ya en forma urgente a la ley 19.550. No se aprovechó la unificación legislativa, pero es la ley la que debe modificar de que no solo sea diario papel, sino también publicaciones digitales. ¿A qué tiende la publicación? La publicación tiende a dar a conocer a la totalidad de los accionistas y su derecho de asistir a una asamblea ordinaria o extraordinaria tal día, tal hora. Fíjense que crecemos en envergadura, seguimos con el mismo criterio que hablábamos la clase anterior. Publicar en el boletín oficial a nosotros nos lleva costo y nos lleva tiempo, porque si nosotros leemos el artículo 237, nos dice, para convocar asambleas en primera convocatoria se deben publicar edictos por 5 días consecutivos, por 5 días, y en segunda por 3 días. Yo dije consecutivo, pero en realidad no es así, porque el boletín oficial sale solo días hábiles. Y ustedes piensen que el boletín oficial, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, ustedes no llevan hoy el edicto y mañana se lo publican, porque la imprenta es bastante antigua. Lo que sí se ha logrado con la Corte es un convenio en que las publicaciones de convocatorias a asambleas puedan ser publicadas dentro de los 72 días de que el particular solicite la publicación. ¿Qué quiere decir? Que desde el día que vamos al boletín tenemos que contar 72 horas que no va a salir publicado, porque es el tiempo en que el boletín va a diagramar los espacios que tiene en el diario de ese día para que salga la convocatoria. No se olviden que salen edictos, avisos fúnebres, transferencia de fondos de comercio, acordada de la Corte, normativa, etc. Hay un espacio establecido para sociedades comerciales. Tengo 72 horas, o sea que ya lo llevo un lunes, hasta el jueves sé que no va a salir publicado. Supongamos que lo publican jueves con suerte o viernes, y sábado y domingo es feriado. Sábado y domingo no sale el boletín, o sea que ya me voy lunes, martes, miércoles y jueves de la otra semana para los 5 días. ¿Se imaginan que, conociendo cómo son las circunstancias en nuestro país, nadie puede jugar tan certero con los plazos, porque no sabemos si a los 72 horas va a salir o no, o se aparece un paro del boletín y cierra 3 días, etc. Y a su vez la ley nos dice, se publica por 5 días, y después hay que esperar 10 como mínimo y 30 como máximo para que la asamblea sea válida. Llevo la publicación, convoco una asamblea general ordinaria u extraordinaria, para tal día, tal hora, tratar tal orden del día, lo mismo que decía la carta documento o el telegrama colacionado para las reuniones de socios, nada más que acá sale publicado en un diario, con plazos establecidos para que el acto asambleario sea válido, si no va a estar viciado de nulidad,
y puede estar sujeto a la acción de impugnación del 251. Voy, convoco, tengo que esperar 72 horas que salga, 5 días hábiles que lo publiquen, después 10 días corridos como mínimo para hacer la asamblea. O sea que yo tengo que pensar, cuando voy a ir al boletín oficial, programar una asamblea de hoy para dentro de 20 días. Calcúlenle más o menos. Llevo hoy al boletín oficial y calcúlenle hacer la asamblea como mínimo de acá a 20 días. O sea que se dan cuenta que hay tiempos y hay plazos. Supongamos que hice mal la convocatoria y después, en vez de quedarme 10 días corridos en el medio porque no se computa el de la última publicación ni el de la realización de la asamblea, me quedó la asamblea el día 9. Esa asamblea está viciada de nulidad. O si en vez de publicar 5 días me publicaron 4, está viciada de nulidad. Y si soy una sociedad del 299, debo publicar 5 días en el boletín oficial y 5 días en el Clarín, Nación, Prensa, Ámbito Financiero, página 2, el Cronista Comercial. El accionista también estaba. Esos salen días corridos, el boletín sale días hábiles. Puedo hacerlos coincidir y si no coinciden, siempre el de la última publicación de cualquiera de los dos. Supongamos que el boletín terminó un miércoles, pero en Nación terminó el lunes. Bueno, terminará el que se publicó último y ahí se empiezan a computar los 10 días corridos. Ojo, defecto de convocatoria, acción de nulidad y de impugnación. Si somos pocos accionistas y la sociedad es cerrada, volvemos a lo mismo. Araceli, el jueves que viene a las 9 hacemos una asamblea. ¿Puede comparecer? Me dice que sí, listo, la hacemos. ¿Qué va en la convocatoria? Lo mismo que la convocatoria por medio fehaciente de los tipos de personas. El nombre de la sociedad, días de publicación, porque yo le voy a tener que decir al boletín si es la primera o la segunda convocatoria, si son 5 o si son 3. Y ahora vamos a ver otra cosa más que le voy a aclarar. Hora y fecha de celebración. Hora y fecha de celebración. Lugar, que en principio vuelve a ser como hablamos anteriormente, en principio es en la sede social, pero si no es dentro de la sede social. Si la sede es pequeña, podemos recurrir a otro lugar físico, pero que no sea fuera de donde está localizada la sede. Y el orden del día, que debe ser preciso, determinado, aunque no requiera formas sacramentales. La ley me dice que las sociedades podrán convocar en forma simultánea asamblea ordinaria y extraordinaria. ¿Qué quiere decir? Hoy es 12 de diciembre, 12 de noviembre. Bueno, convocamos para el 12 de diciembre una asamblea general ordinaria y extraordinaria a tratar tales temas: designación y remoción de integrante del órgano de administración, o aceptación de la renuncia de un director y designación de otro en su reemplazo, pero a su vez queremos decidir, ya que el 31 de diciembre se nos vence el plazo de duración, prórroga y reforma. Ya que nos juntamos, podemos tratar temas de ordinaria como de extraordinaria, ¿está claro? Eso la ley lo permite, pero yo debo ser preciso en los puntos del orden a tratar. Si yo no establezco de ordinaria a extraordinaria, obviamente que de acuerdo al temario, siempre con la mayoría de la extraordinaria puedo resolver temas de ordinaria, pero con las mayorías y quórum de ordinarias no puedo resolver lo de extraordinaria. Con la unanimidad suplo cualquier defecto de la convocatoria. Pero después el 237, seguimos con el mismo artículo, dice que se podrá convocar a primera y segunda convocatorias siempre que el estatuto lo autorice. Vamos de nuevo. Para convocar a ordinaria o extraordinaria en forma conjunta, el estatuto no tiene que decir nada, es una norma de aplicación para todas las sociedades anónimas. Pero si yo quiero tener la facultad de convocar a en primera y segunda convocatoria en forma simultánea, lo tenemos que prever estatutariamente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo hago una sola publicación por 5 días y digo que convoco a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el 12 de diciembre a las 10 horas y en segunda a las 11.
¿Qué quiere decir? Nos juntamos a las 10 no tenemos quórum de primera convocatoria, esperamos hasta las 11 y vemos si tenemos quórum para segunda. 2:44 y 2:45 me establecen quórum y mayorías en primera y segunda. Por eso, al redactar los estatutos, siempre preveámosle la convocatoria simultánea, porque si no está prevista esta convocatoria simultánea en primera y segunda, yo convoco para la primera por 5 días, espero los 5 días de publicación, los 10 días como mínimo, vamos el 12 de diciembre y no tengo quórum para primera. ¿Qué tengo que hacer? Fracaso, nos vamos los que estamos, debemos convocar en segunda por 3 días, dice la publicación, y ahí ya no es como mínimo con 10 días de anticipación y no más de 30, es con mínimo de 8 días y no más de 20 para la segunda. Ya nos fuimos, estamos en fines de enero para hacer la asamblea casi. Fíjense que a veces los actos que debe resolver la asamblea son necesarios y urgentes y no podemos esperar tanto tiempo. Entonces, ojo la responsabilidad profesional que le cabe al que va a publicar de respetar los plazos legales, de saber si se puede convocar a ordinaria o extraordinaria en forma simultánea, de saber si el estatuto prevé la convocatoria simultánea en primera o segunda convocatoria. ¿Está claro? Esto es fundamental a los fines de que el acto asambleario sea válido. El último párrafo del 237 nos dice a nosotros podrá omitirse la convocatoria cuando la respectiva asamblea fuera unánime o revistiera carácter unánime. Esto es siempre igual. Esto, cuando yo digo esta frase, es, nos ponemos todos de acuerdo, somos los 23 que estamos ahora. El día 26 de noviembre a las 5 de la tarde hacemos asamblea para tratar la prórroga y reforma, porque vence el plazo. ¿Vienen todos? Sí. Podemos comprometernos todos, ya lo dije 100 veces esto, y alguno tener algún problema ese día y no poder venir. Ahí va a fracasar la asamblea, ¿está claro? Va a fracasar porque yo no tengo la convocatoria. En cambio, como la ley no me exige unanimidad, si yo tengo la convocatoria y reúno los quórum mayorías en la mayoría simple, cualquiera sea los accionistas con derecho a voto presente en ordinaria, y el 60 y es 30 en extraordinaria, según lo que establece la ley, y tengo la convocatoria, podemos tomar las resoluciones sociales. Y a su vez, tengan en cuenta que siempre dijimos que la ley para el tipo de anónima no me está regulando la normativa del 160 de la SRL, que un solo accionista por sí solo hace al quórum y a las mayorías y puede tomar las resoluciones sociales. O sea que pueden encontrar asambleas de un solo accionista que en segunda convocatoria, fíjense, la extraordinaria en segunda convocatoria dice, con el 30% de las acciones, salvo que el estatuto fijare quórum mayor o menor. Es en el único caso que la ley habilita quórum menor, o sea que la asamblea extraordinaria en segunda convocatoria, según lo que prevé el estatuto, podría cualquier accionista con cualquier quórum tomar resoluciones sociales. Siempre que esté debidamente convocada y siempre que no sea impugnada después por el 251 por algún vicio de los que hace a los defectos de convocatoria. Ven que esto ya es más complejo, ¿no? En cuanto a las notificaciones, en cuanto a la asistencia. Ustedes me dirán, pero doctora, nadie lee el boletín oficial. Sí, es cierto. Hay buena fe cuando se notifica a los asambleístas, hoy por vía web o por cualquier medio, que tal día, tal hora se va a hacer asamblea, independientemente que se hagan las convocatorias. Si la Affectio Societatis desapareció y yo no quiero que determinados accionistas vengan, obviamente que no voy a hacer esa comunicación fuera del boletín oficial o del diario de mayor circulación, porque lo que quiero es que algunos no se enteren. ¿Está claro? Lo que sí tenemos que saber que la ley obliga a la realización de una asamblea ordinaria anual obligatoria dentro de los 4 meses posteriores al cierre del ejercicio económico. ¿Qué quiere decir? La ley no me, así como me decía que el directorio debía reunirse como mínimo cada 3 meses, que el directorio como mínimo debe reunirse cada 3 meses, en caso de asambleas la única que me obliga es una, que es la ordinaria anual para la aprobación del balance y de la gestión del directorio a los fines
de distribución de dividendos. O sea que si el balance cierra el 31/12, nosotros sabemos que al 30 de abril, como máximo, es la fecha en que se debe realizar la asamblea ordinaria anual. Y vuelvo a repetir algo que es muy común entre los profesionales del derecho. No quiere decir que la única asamblea ordinaria que yo puedo hacer esta ordinaria es esta. Yo puedo hacer una asamblea ordinaria extraordinaria todos los días si quiero. ¿Está claro? Supongamos que hay que tratar un tema que no puede ser tratado por el directorio y requiere la asamblea ordinaria. Convoco para mañana, convoco para dentro de 15 días. Lo mínimo es una asamblea ordinaria anual. Lo mínimo es que el directorio se reúna una vez cada 3 meses para cumplir con la normativa legal. Pero después de ahí no tengo número máximo. Puedo realizar 365 asambleas ordinarias y extraordinarias todos los días del año. Obviamente que esto no va a suceder, pero bueno, en principio la ley no me establece cantidad máxima de asambleas a realizar. Cuando yo llamo asamblea ordinaria o extraordinaria, ordinaria y extraordinaria, debo convocar por el 237, pero a su vez, al momento de realizar la asamblea, hay otro libro que deben llevar las sociedades... perdón, esto le quería decir, yo me fui a otro porque no me acordaba. ¿Quién convoca a asamblea? En primer lugar, el derecho-deber de convocar a asamblea es del directorio. Derecho-deber. Deber de convocar como mínimo una vez al año para la aprobación del balance anual. Derecho todas las veces que lo considere necesario a fin de poder continuar con el cumplimiento del objeto social. Si omite hacerlo el directorio, es deber de hacerlo la sindicatura, si lo hubiere, o el Consejo de Vigilancia. Si omitiera hacerlo el directorio o la sindicatura, o no tuviéramos sindicatura, los accionistas con más del 5% del capital social podrán convocar asamblea cuando omite hacerlo el directorio y la sindicatura. Esto es importante. ¿Quién puede convocar asamblea? Derecho, deber del directorio, derecho, deber de la sindicatura, derecho del accionista. La única diferencia es que mientras el directorio y la sindicatura convocan directamente, los accionistas van a tener primero que exigir al órgano correspondiente, directorio o sindicatura, que convoque en un plazo determinado, y si no lo hace, ese accionista va a tener que ir al juez y pedir que convoque asamblea. Es un trámite sumarísimo, ¿no? Yo soy accionista, tengo el 15% de las acciones con derecho a voto, pido al directorio que convoque a asamblea. No lo hace porque estoy pidiendo, porque lo que queremos tratar es aprobar gestión del directorio y ver si aplicamos una acción de responsabilidad. ¿A qué vivo? Yo soy el directorio, no convoco, porque como estoy en la cuerda floja, puede ser que la asamblea me remueva del cargo y a su vez me aplique una sanción de responsabilidad. El manejo del sujeto de derecho no puede quedar trunco. Entonces los accionistas intiman al directorio, mandan una carta documento, le dicen dentro de las 72 horas deberá convocar asamblea. No lo hacen, nos presentamos al juez y ¿qué le demostramos? Nuestro carácter de accionista con los títulos, por eso la importancia de tener los títulos representativos de la acción, que notifiqué, intimé en forma fehaciente a los órganos que tenían el derecho de deber de convocar y que no lo hicieron, entonces el juez me manda a convocar al boletín oficial. ¿Está claro? Hay una cosa más que establece la parte general del código, así como estableció las reuniones de socios de asambleas a distancia en el 158, estableció las autoconvocatorias, que ya se venía reclamando y que no fueron introducidas en la reforma legislativa de la ley 19.550. Puede pasar que el directorio, sean accionistas o no, que son los que tienen en la sede social los libros correspondientes, y el resto de los accionistas quieren autoconvocarse y el directorio no lo hace y no les da el libro de actas para poder labrar el acta.
la parte general del código admitió para todas las personas privadas del 148 la autoconvocatoria. ¿Qué quiere decir? Marta y Verónica son los directores y no convocan. Todos los demás, los 22 restantes que estamos acá, nos autoconvocamos y vamos a la puerta de la sede social. No tenemos ni la llave, qué mal, dejamos la llave en cabeza de Marta por una cuestión, o de Verónica por una cuestión de que nadie esté entrando y saliendo, no podemos ni entrar. Llamamos a un escribano y labramos un acta. Y bueno, hoy la parte general del código lo admite para todas las personas jurídicas. ¿Ese acta va a tener validez en materia de sociedades regularmente constituidas? En principio la ley 19.500 no lo acepta, en principio la ley solo me permite hacer actas en los libros de la sociedad y yo tengo que labrar un acta de asistencia, que es el otro libro, ya no el registro de accionistas que hablábamos la clase anterior, sino el registro de asistencia a asambleas. Es otro libro. O sea que yo ya tengo actas de directorio, libro de actas de asamblea, que en IGJ los rubrican juntos, acá podés pedir la rúbrica juntos o por 2 libros por separado, es más fácil que esté por separado para no mezclar las actas. Registro de accionistas, que eran donde figuraban que eran los titulares de las participaciones sociales, sus transmisiones y los derechos reales que los grababan o medidas cautelares. Y este libro se llama Registro de Asistencia a Asamblea, ese que con una defectuosa terminología habla el 238 de la ley. Previo a la realización de la asamblea, el presidente del directorio o el presidente que va a presidir la asamblea va a tener que confeccionar un registro de asistencia a asambleas, que es un libro grande, que es una planilla, donde la ley dice que los accionistas deberán comunicar su asistencia o hacer el depósito de las acciones 3 días hábiles antes del acto asambleario. Teníamos asamblea para el 26 de noviembre a las 9 horas. Como mínimo el 22, los que queremos ir tenemos que avisar que vamos a ir 3 días hábiles antes. Ese es el cierre de depósito. El presidente del directorio va a hacer un cierre y va a decir, cuando pasaron el plazo para notificar la asistencia o hacer el depósito de las acciones, hacer un depósito de que tantos accionistas comunicaron que van a asistir y han hecho el depósito de sus acciones. Y después va a haber otro cierre que es el día de la asistencia efectiva. Empieza el acto asambleario, asistimos, Cecilia avisó que venía, María avisó que venía, Sofía avisó que venía y están presentes y firman el libro como de que en prueba de asistencia. Con ese libro nosotros vamos a verificar si el acto asambleario tuvo quórum. ¿Qué pasa si no está el cierre de depósito, pero sí está el cierre de asistencia? No pasa nada, la doctrina de jurisprudencia ha establecido que si surge el quórum y mayorías del cierre de asistencia es el que vale, porque es el que estuvieron verdaderamente presentes. Pero vuelvo, si la sociedad no tiene un afecto societatis o hay bandos o hay distintas listas en los intereses o pujas dentro del sujeto de derecho, el que no comunicó su asistencia puede no ser dejado ingresar a la asamblea al día correspondiente. Camila se olvidó de notificar que iba a venir, pero el 26 a las 9 de la mañana estaba en la sede social. ¿Y qué pasa? Le decimos, Camila, usted no notificó que iba a venir, no va a ingresar. Y es correcto, porque eso es un derecho deber que tiene el accionista, así como tiene derechos, tiene el deber de notificar si va a ir o no va a ir. Ahora, hay una buena affectio societatis, Camila y Rodrigo se olvidaron de notificar que iban a venir, y vienen, y estamos todos de acuerdo y los dejamos ingresar. ¿Está claro? O sea, la ley pone el marco mínimo de actuación. Después, la libertad de dejar asistir o no, o sea, el que comunicó el depósito puede venir, el que comunicó el depósito puede después no venir porque yo asistí que iba a ir y me enfermé, o tuve un problema personal, pero el que no comunicó es la sociedad la que va a tener el derecho de decir si ingresa o no ingresa, porque él no cumplió con el deber de notificar con la debida antelación su asistencia,
o hacer el depósito de las acciones. Piensen que no solo hablamos de una pequeña empresa, hablamos de sociedades que pueden tener 1000 accionistas o 2000 o 5000. Está claro, pensemos en que puede haber, y evidentemente va a haber, porque aun cuando exista afecto societatis puede haber conflicto de intereses. Hay 2 listas para elección de directorio y hay, es como las elecciones del domingo, ¿no? Pensemos así, pero va a haber más de 2 listas. Hay 2 listas para la elección de directorio, porque podemos elegir a los directores por grupos o clases accionarios, ahora lo vamos a ver, o por el sistema de voto acumulativo y no solo por elección directa por la asamblea. Fíjense cómo esto se va complicando en cuanto a la estructura de la sociedad anónima, según lo que prevé el estatuto social, y en consecuencia ahí hay que cumplir debidamente con los derechos deberes que como accionistas tenemos. Quiero ejercer el derecho a voto, tengo que ser diligente en notificar que voy a asistir. La doctrina dice que el artículo 238, aún con esa rara redacción, omitió una cosa. Yo tengo que hacer un cierre de asistencia, no lo piden los organismos de contralor ni la jurisprudencia, pero sí es correcto que tendría que hacer 2 cierres de asistencia. ¿Por qué? Porque si la asamblea arranca a las 9, yo firmé que estoy presente y somos los 24 que estamos acá, el quórum es unánime, pero resulta que a la 1 cortamos para un cuarto intermedio y seguimos a las 3 y la asamblea terminó a las 10 de la noche. Y puede pasar que Celina se tuvo que ir porque por una cuestión familiar tuvo que volver a su casa, y al cierre o Sofía le pasó lo mismo o a Diego lo mismo, y a las 10 de la noche no es el mismo quórum que teníamos a las 9 de la mañana. Por eso es que la doctrina insiste con modificar el 238 y tengo que tener quórum de inicio y quórum de cierre al momento de la votación. ¿Está claro? Bien. Registro de asistencia a asamblea. Mientras, en las sociedades de personas, yo en la reunión de socios debo consignar que estando presentes los socios Joaquín, Agustín, Sergio y María, que reúnen el 100% del capital y ellos firman y se aclaran los nombres, yo verifico con las transmisiones intervivos o muerte causa si está completo el elenco societario. En la sociedad anónima no. Yo acompaño fotocopia del registro de asambleas, que dentro de ellos tengo una columna de capital, y al organismo registral no le va a interesar si viene Victoria, Celina, Lucina o Sofía, sino que lo que me va a importar es si tengo los 100.000 pesos de capital, 1.500.000, 12 millones, etc. ¿Por qué? Porque como es una típica sociedad de capital, no me interesa en cabeza de quién están las tenencias accionarias, sino cuánto capital presente está en la asamblea. ¿Está claro? Fíjense que cuando el 244 y 245, que habla de quórum y mayorías, habla de capital presente en la asamblea y de acciones con derecho a voto. Las acciones preferidas podrán estar presentes, pero no van a tener derecho a voto. ¿Está claro? Las acciones ordinarias de voto simple o privilegiadas van a estar presentes y van a tener derecho a voto. Bien, vemos cómo se realizan las asambleas, cómo deben convocarse, que debo llevar un registro de asistencia a asambleas en debida forma, con lo cual para cada acto en materia de registración se deberá acompañar el respectivo registro de asistencia a asamblea, y si de la columna de capital surge que ahí no estuvo presente el 100% del capital, se va a tener que acompañar también para verificar el control de legalidad y de formalidad la respectiva convocatoria en el boletín oficial y en el diario de mayor circulación si la sociedad está contemplada en alguno de los supuestos del 299. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta ahí? En cuanto a la autoconvocatoria, si bien no está regulado, hoy la doctrina y la jurisprudencia están siendo cada vez más amplia en admitir que cuando hay conflictos societarios se puedan hacer autoconvocatorias y los accionistas puedan celebrar una asamblea en escritura pública, aunque no pueda ser materia de inscripción registral, pero después con eso pueden intentar acciones de responsabilidad contra los directores que omiten cumplir con su derecho deber de convocar a las respectivas asambleas. Bien,
Los quórum y mayorías de la asamblea ordinaria son menores que los de las asambleas extraordinarias. ¿Por qué? Porque atento a la importancia de los temas a tratar, la ley es más benévola para tratar temas de mera administración, no administración del órgano de administración, sino aquellos que no implicaban la reforma estatutaria, como son la designación de los integrantes de los órganos, como son la aprobación del balance, el cambio de sede cuando no implique reforma estatutaria, el aumento que no implique reforma estatutaria, etcétera, y mayores, quórum y mayorías para la extraordinaria. Dijimos que se puede convocar en forma simultánea, ordinaria y extraordinaria. Dijimos que se puede convocar en forma simultánea en primera y segunda convocatoria solo cuando el estatuto lo prevé. Hoy el 99% de los estatutos actuales prevén las convocatorias simultáneas. Tenemos que tener en cuenta la posibilidad de las autoconvocatorias, porque la doctrina avanza más rápido que la legislación. La ley 19.550 no tuvo la reforma legislativa que mereció en convocatorias y reuniones a distancia, publicaciones digitales y todo esto que estamos hablando, que lo debió ayornar a una ley que está vigente desde el año 1973. Bien. Cuando vimos que la Asamblea designa directores, en principio la ley establece que los directores por asamblea ordinaria van a poder ser elegidos mediante 3 formas. Por elección directa. ¿Qué quiere decir por elección directa? Que la asamblea se convoca para elegir directorios y cada uno votamos por María, votamos por Rodrigo, votamos por Vanessa, o elegimos 2 directores titulares, a Cecilia y a Mabel, y un suplente a Pilar. Listo, eso es elección directa. Cada uno emite su voto, levanta la mano y emite su voto. Acá no se admite el voto por correspondencia, pero sí se admite la representación mediante carta poder por otro accionista, o con poder por un tercero que comparece por el accionista a ejercer sus derechos. También los directores pueden ser elegidos por el sistema de lista de candidatos o por el sistema de voto acumulativo. ¿A qué se refiere esto? 262, 263 de la ley. La ley permite, por lista de candidatos, es cuando son grandes sociedades con un gran número de accionistas, y ya no vamos a la elección directa, sino que cada grupo o clase accionaria presenta una lista. Entonces votamos por la lista A y por la lista B. Si hay grupos o clases accionarias, va a haber asambleas especiales del 251 previo a la asamblea general. ¿Por qué? Porque cuando vamos por lista de candidatos y grupos accionarios, primero los accionistas del grupo de la clase deberán reunirse en asamblea especial para unificar su voto. ¿Qué quiere decir? Que los de la clase A votan por la lista 1 y los de la clase B votan por la lista 2. Ya unificaron. Cuando hacemos la asamblea general ordinaria, ya no vamos a deliberar sobre votos o grupos accionarios, sino que vamos a votar sobre listas establecidas de candidatos. Un segundito, por favor, ya estoy con ustedes. Ya estoy de vuelta, una pequeña interrupción familiar. Bien, perdón. Por lista de candidatos, entonces es que cada grupo o clase accionaria prevea una lista de candidatos. Ya vamos con quién es el presidente, el vicepresidente, los directores titulares y los suplentes. Y cada grupo o clase accionaria lleva su lista de candidatos. La lista que más votos obtiene es la que integra el directorio. Ahora, ¿qué es el voto por sistema de voto acumulativo? El voto acumulativo es que me está permitiendo que 2/3 partes de los cargos a cubrir sean
elegidos por el sistema de voto acumulativo, que es la unión de votos de accionistas minoritarios para tener un cargo a cubrir en el órgano de administración. Esto es muy raro que pase en la práctica, pero en las grandes sociedades puede darse. ¿Qué hace? Es una forma de elección de los directores que los accionistas que desean votar por el sistema de voto acumulativo notifican al directorio y 1/3 de las vacantes a cubrir, perdón, 2/3 van por el sistema normal, 1/3 de las vacantes a cubrir van por el voto acumulativo. ¿Qué quiere decir? Los minoritarios nos unimos y tenemos por lo menos un representante en el órgano de administración. Sí, son formas de protección de las minorías. Puede estar previsto en el estatuto o no, porque es una norma legal, con lo cual que el estatuto lo prevé o no es independiente. Puede hacerse la elección de directorio en asamblea por elección directa, por lista de candidatos o por voto acumulativo. Esto hay que establecerlo antes de que se reúna la asamblea. Son formas de protección de las minorías. ¿Se acuerdan que yo les dije que podía tener grupos o clases accionarias con los mismos derechos? Tenía acciones ordinarias nominativas no endosables de un voto clase A y acciones ordinarias nominativas no endosables de un voto clase B. Pero lo que podemos hacer es, a través de esto, es que las de la clase A elijan un director y los de la clase B 2 directores, o viceversa, o que de la clase A eligen uno, pero siempre va a ser el presidente que ejerce la representación legal, y el de la clase B tiene 2 directores. ¿Esto qué hace? Hace un juego armónico. ¿Por qué? Porque el que tiene 2 tiene quórum en el órgano de administración, y el que tiene 1 tiene la representación legal. O sea, son juegos armónicos de entrelazar los derechos de grupos o clases accionarias. Bien, las asambleas, y acá tenemos sí el tema fundamental para tratar, regulan en el 251 la ley la acción de impugnación. La venimos mencionando, dijimos que esta acción de impugnación es la acción que me permite, en caso de defecto de convocatorias, en caso de falta de quórum, en caso de falta de mayorías, o en caso de dolo, violencia o intimidación, intentar una acción judicial por los accionistas, ausentes o disidentes. Los ausentes son los que principalmente van a impugnar por defecto de convocatoria. Están ausentes porque no se enteraron, o porque se enteraron y vieron que estaba mal la convocatoria, no van para impugnarlo. Pero supongamos que la convocatoria es correcta. Los disidentes quieren decir que están presentes en la asamblea respectiva, pero votan en contra. Esos son los que yo digo que van a exigir, el día que se hace la asamblea, si hay conflicto, que el acta se labre en ese mismo momento y que le den copia del acta labrada en ese mismo momento. Y que diga expresamente que el accionista Belén Andrada votó en contra por esto y esto, o no, sin justificar, porque quien redacta el acta, la redacta con cierta imparcialidad tal vez, y simplemente deja constancia que Belén y Sofía votaron en contra. Belén y Sofía quieren copia de ese acta. ¿Por qué? Porque van a ir y van a intentar en sede judicial la acción de impugnación para que lo resuelto en dicha asamblea no prospere. Acción de impugnación prevista por la ley 19.550, con el plazo de prescripción más breve en el ordenamiento jurídico argentino, que es de 3 meses, desde que se realizó la asamblea que quiere impugnar, y que hoy se aplica tanto a los órganos de gobierno como a los órganos de administración de la sociedad anónima, como de los demás tipos sociales. Yo puedo intentar la acción de impugnación en una reunión de socios de un SRL, puedo intentar la acción de impugnación por un director que votó en contra en un directorio colegiado, por un gerente de una gerencia colegiada de una sociedad de responsabilidad limitada. Pasados los 3 meses, verificamos que no hubo ninguna acción de impugnación. ¿Dónde verifico si hubo acciones de impugnación? El libro de actas de la asamblea, el registro. ¿Dónde se intenta la acción de impugnación? En el juzgado. En sede judicial. ¿Juzgado? Sede judicial. En sede judicial. Bien, no sabemos qué juzgado nos va a tocar.
O sea que si yo quiero ver si hay una acción de impugnación, tendría que librar un oficio, pedir informe a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial correspondiente al domicilio de la sociedad. La sociedad no lo va a anotar en el libro, porque si estamos justamente quien impugna, es quien tiene derechos contrarios al órgano de administración, que es el que lleva los libros y tiene los libros en su poder. Entonces, la acción de impugnación se intenta en sede judicial. ¿Dónde? En el departamento judicial correspondiente al domicilio de la sociedad. En principio, si no hay ninguna acción de impugnación, esa resolución quedó firme, se va a aplicar y los actos cumplidos en cumplimiento de esa acción son válidos, y también eran válidos antes porque el tercero que contrató de buena fe, hay que respetarle la contratación que realizó en virtud de ese acto, porque el tercero no tiene por qué saber ni tampoco averiguar para contratar si hay acciones de impugnación o no. Pasados los 3 meses queda la acción de nulidad de 2 años, con una prescripción de 2 años cuando hubiere dolo, violencia, intimidación en la toma de la resolución social. Marta vino a la asamblea, iba a votar en contra, pero resulta que Diego la intimidó con amenazas y la obligó a votar por la afirmativa. Marta que tendrá que demostrar cuando intenta la acción de nulidad o la acción de impugnación que hubo dolo, violencia o intimidación. O sea que los derechos del accionista no se ven frustrados solo dentro de los 3 meses, que puede ser un periodo muy breve, sino que le cabe la acción de nulidad de 2 años que prescribe el Código de Fondo. Esta acción de impugnación es muy utilizada en las sociedades anónimas de gran cantidad de accionistas y donde hay conflicto de intereses en la toma de las resoluciones sociales. ¿Está claro? Asambleas, entonces. Órgano con función deliberativa. Hay generales o especiales según quienes participen en la respectiva asamblea. Las que influyen sobre la conducción de la sociedad son las generales, que se clasifican en ordinarias y extraordinarias, en cuanto a la competencia y los temas a tratar. Dijimos que como mínimo una asamblea general ordinaria anual dentro de los 4 meses posteriores al cierre del ejercicio económico, sin perjuicio de que el directorio, la sindicatura o accionistas con no menos del 5% del capital social puedan exigir o convocar asamblea ordinaria o extraordinaria cuando lo requieran o amerite la conducción de la sociedad. ¿Por qué la ley pone en cabeza de los accionistas también? Porque si es el directorio el único que tendría la facultad de convocar, cuando yo quiero aprobar la gestión o removerlos del cargo, es muy difícil que el directorio, frente a una situación de conflicto, lo haga. Entonces, la ley establece los mecanismos necesarios para que esa asamblea pueda convocarse. Y vamos viendo paulatinamente cómo se va proyectando en el tiempo la aplicación de la autoconvocatoria y la supresión del libro de acta de asamblea por un acta notarial. La doctrina comercialista se niega a esta forma de ejercer, de volcar el acta de la sociedad, en virtud de que el escribano tendría primeramente que verificar que los que participan en la determinada asamblea autoconvocada son los accionistas, que solo lo podrán realizar con los títulos o acciones representativos del capital social. Está claro, yo en vez de exhibirle al directorio el título, se lo debería exhibir al notario que va a labrar el acta para verificar si tuvo quórum y mayorías necesarias para la toma de la resolución social. Profe, Bien, sí, preguntas. Una consulta, ¿no? En este caso de que se haga por acta notarial, ¿los accionistas llevan en papel el título a la reunión que Deberían, sí, es lo que correspondería. Es lo que correspondería, Cecilia. El notario puede labrar un acta sin necesidad de decir que están presentes fulano, mengano, sultano, quien manifiesta ser, porque usted recuerde lo siguiente, en tema notarial es muy distinto la escritura, la naturaleza jurídica de una escritura pública de un acta notarial, aun cuando sea volcado en el mismo protocolo. No es lo mismo la escritura que el acta. Cuando el notario es una escritura, ya sea de compraventa, donación, hipoteca, etcétera, tiene que acreditar la representación invocada, o sea, el notario da fe de si las personas intervienen por sí o en determinado carácter.
como tutores o curadores, si comparecen por poder de determinada persona o no, o comparece como representante de determinada sociedad. En cambio, en las actas es comprobación de hechos. ¿Sí? Las actas notariales son comprobación de hechos o manifestaciones, o volcar en acta manifestaciones de las partes. El notario no es responsable de acreditar el carácter. El escribano deja constancia de que manifiestan comparecer accionistas que son Cecilia, María, Rodrigo, Vanessa, Diego, Belén, Camila, y que representan el 100% de capital social. Ustedes lo manifiestan. Después, ellos deberán demostrarlo en sede judicial en caso de corresponder. O sea que el notario no tiene que dar fe del carácter invocado. Simplemente deja constancia de los dichos de quienes comparecieron al acta y de los hechos que sucedieron. ¿Está claro? La escritura, constitución, modificación, transmisión de derechos reales u otros actos, y actas, comprobación de hechos o manifestaciones de las partes. La escritura acredita y da fe de el carácter y representación invocado, en un acta notarial no. Basta la manifestación. Después deberemos probarlo en sede judicial, Cecilia. Por eso es que tenemos que empezar a ver cómo sustituir el libro de actas, cómo sustituir el registro de asistencia a asambleas por algún mecanismo que permita autoconvocada. Porque acá aparece el mismo problema, Cecilia, cuando yo estoy admitiendo las reuniones a distancia. El 158 admite para todas las personas jurídicas privadas las reuniones o asambleas a distancia, ¿no? Esto sería una asamblea a distancia. Nosotros somos todos los accionistas de el Trébol S.A. y estamos haciendo una asamblea. Está Araceli, está Marta, Verónica, etcétera. Somos 23. Los 23 representamos el 100% del capital social. Bien. Esto lo establece el código para la parte general, pero la ley 19.550 no fue modificada. Al no ser modificada, Cecilia, ¿cómo estaríamos, o Verónica, todos los que me preguntaron, cómo estaríamos hoy volcando este acta a un libro, si cada uno está en un lugar distinto, ¿no? ¿Y cómo estaríamos firmando el registro de asistencia a asambleas? O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos una regulación en la parte general, que la mayoría dice podrá ser aplicada para todas las sociedades y aún las sociedades de la ley 19.550, pero tenemos el artículo 150 del código que nos dice primero se aplica la ley especial y luego el código de fondo. La ley 19.550 me está estableciendo requisitos que me estarían impidiendo la realización de que esto pueda ser una asamblea a distancia o una reunión de socios a distancia. Bien, ahí necesitamos otra reforma de la 19.550. La pandemia, ¿qué hizo? Fue necesario, obligatorio, imprescindible, permitir que las sociedades regularmente constituidas conforme a un tipo puedan realizar reuniones de socios, asambleas, reuniones del órgano de administración, gerencia o directorio a distancia. Sí, era necesario para la continuidad. Y entonces los distintos organismos de Contralor, entre ellos la disposición 30 del 2020 o la 14 del 2020 del IGJ, regularon las reuniones a distancia con parámetros similares a las que establece el 158, la parte general del código, diciendo que uno de los accionistas debía estar presente, uno de los directores, uno de los socios en la reunión de socios en la sede social, y que era el que se encargaba de volcar el acta al libro, y si leen la disposición 30, que se las puedo subir a la página, dice específicamente, o lo tienen en la página de personas jurídicas, buscan personas jurídicas, legislación, y ahí está, dice que podemos hacer la asamblea a distancia, estableciendo en la convocatoria qué medio vamos a utilizar, si el Zoom, Cisco, Webex, o algún otro medio de los que crearon plataformas digitales, que esa asamblea o reunión de socios o reunión del órgano de administración se va a grabar, porque esto tiene un mecanismo que yo puedo estar grabando la respectiva asamblea, esta clase la puedo estar grabando,
que a su vez va a permanecer guardada en la sede sin perjuicio de que el presidente o el representante legal se va a comprometer a transcribirla al libro y va a guardar en un reservorio establecido en la nube, en un pendrive o en la forma que establecieren, la grabación durante un periodo de 5 años para asegurar el tema tratado y la veracidad entre lo que dice el libro y lo que se trató relativamente por el medio virtual. Y que una vez que los socios o accionistas pudieran comparecer, iban a suscribir el respectivo libro. O sea, yo soy el presidente, estamos haciendo la asamblea, digo que está Araceli, Marta, Verónica, Cecilia, todos los que estamos acá, que yo me comprometo a volcar este acta al libro, que voy a grabar la reunión, que la voy a dejar guardada en la nube, o en un pendrive, o en un disco, o lo que fuere, y que va a permanecer en la sede social, en ese reservorio, durante 5 años. Y que cuando ellos puedan asistir, ese es el COVID, el ASPO, la DISPO, voy ya sin ASPO, DISPO, lo que fuera, van a suscribir el respectivo libro. O sea que hoy todavía estamos en una tautología, ¿sí? Estamos, gracias por subir la Araceli, la disposición 30. Estamos en un intermedio entre la forma de volcarla al libro y tener el medio digital. Y hoy, desde el año pasado, se están admitiendo la inscripción de asambleas y reuniones de socios digitales o a distancia, de órganos de administración, órganos de gobierno, aun cuando el estatuto no lo esté previendo. Lo que sí se está exigiendo a partir de ahora, que a partir de la futura reforma que se pueda hacer a través de medios presenciales, se va a tener que establecer en el respectivo estatuto que las asambleas o reuniones de órganos de administración o de gobierno pueden realizarse tanto presenciales como a distancia, preservando los medios de seguridad y autenticidad del derecho a voto y del derecho de asistir por el medio informático que así se hubiera establecido. O sea que hoy tenemos una norma en la parte general, otra norma en la parte especial de la ley 19.550, disposiciones de los organismos de Contralor que, atento a la pandemia, han acelerado la necesidad de una regulación legislativa para las sociedades de la ley 19.550 de esta forma de reunirse y de deliberar, que ya se venían exigiendo. Ya había muchas sociedades y la Inspección General de Justicia, antes de la reforma legislativa del Código Civil y Comercial, había admitido reuniones a distancia de órganos colegiados de administración en sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque a veces tenemos grandes sociedades anónimas donde participan o son accionistas sociedades constituidas en el extranjero, inscriptas a través del artículo 123, y los directores están uno en Argentina, otro en Brasil, otro en Japón y otro en Noruega. La ley dice en cuanto a los directores que la mayoría de los directores deben tener domicilio en la República y todos deben constituir un domicilio especial en la República. O sea, ¿qué quiere decir? Que somos 5 directores, 3 debemos tener domicilio en la República y 2 pueden estar afuera aunque constituyan domicilio acá, con lo cual pueden estar deliberando a distancia si se cumple con los quórum o mayorías previstos para el órgano colegiado. ¿Está claro? Ven como que la ley hay que irla ayornando a la realidad actual. ¿Por qué reformamos parcialmente el código y no fuimos a una reforma de la ley 19.550? Necesitamos convocatorias digitales, necesitamos una buena reglamentación de reuniones digitales o reuniones a distancia de cualquier órgano colegiado, porque hoy la virtualidad está superando al mundo analógico, ¿sí? Con lo cual, esto se hace imprescindible. Hoy muchas sociedades se reúnen en órganos de administración o de gobierno todos los días, así mediante medios virtuales. 14 horas, reunión por Zoom, por Cisco Webex o por cualquier otro medio que estén habilitados para hacer reuniones a distancia. ¿Correcto? Dudas sobre asambleas, hay mucho por trabajar, hay mucho por modificar y mucho por adecuar. ¿Por qué? Porque yo hago esa reunión a distancia o esa asamblea a distancia y no puedo cumplir con el 238 de firmar el libro. Las disposiciones de los organismos registrales han dicho que el libro lo firma quien esté en la sede social que preside la asamblea y firma por los accionistas que estuvieron presentes, que en la grabación autorizan a ese que está en la sede social a firmar por ellos
la respectiva asistencia. O sea, es un mix todavía. Tenemos que ir estableciendo otras formas más modernas de acreditar la asistencia a la asamblea. Preguntas de asambleas. Recuerden convocatoria, recuerden asistencia, recuerden que si es sociedad anónima abierta requiere las dos publicidades. Recuerden que yo puedo impugnar una convocatoria en el diario de mayor circulación local. A ver, yo tengo domicilio en La Plata y en vez de convocar en Clarín, Nación, Prensa, Ámbito Financiero, publiqué en el diario El Día. O tengo el domicilio en Mar del Plata y publiqué en La Capital. O tengo domicilio en Bahía Blanca y publiqué en La Voz de Bahía Blanca, etc. No, esa convocatoria está viciada de nulidad en virtud de lo que marca el régimen de la ley 19.550. Bien, vamos a fiscalización. Sí, Sergio. Sí, le hago una preguntita. ¿Usted va a mandar material de esto que está explicando? Yo ya subí las clases, ya las subí el martes, me parece. Pero hoy voy a seguir subiendo y les voy a subir las disposiciones si usted quiere, pero están subidas las clases de Anónimas. Sí, sí, yo porque, o sea, admiro todo su conocimiento, no me dan las manos para llegar a notar y entender tanto. No importa, quería saber sobre el material solamente, eso nomás, profesora, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Me escucha ahí? Sí, correcto. No era eso, nomás quería preguntar si iba a mandar material, nada más que eso. Muchas gracias. Bueno, busco alguna otra cosa, si puedo subir también. Pero esto hay que leer los libros, chicos, hay que leer los libros y ver, porque de los apuntes vemos un criterio final y no interpretamos toda la télesis de cómo esto va funcionando. Bien, vamos a fiscalización. Fiscalización, yo tenía la sociedad anónima abierta y la sociedad anónima cerrada. En la sociedad anónima abierta, cerrada, puedo no tener órganos de fiscalización específica. Habíamos dicho que en la sociedad anónima cerrada, los socios que no... Se me cortó el video. ¿Me escuchan? La sociedad anónima cerrada puede tener órganos de fiscalización específica o no, pero decíamos nosotros que si no tenía un órgano de fiscalización específica, la ley me obligaba a que cuando elegía directores debía suplir el órgano de fiscalización por directores suplentes. ¿Lo recuerdan? Cuando vimos el 258, yo les dije que el directorio podía ser unipersonal o colegiado, y que era unipersonal cuando tenía un director titular y un director suplente, porque el suplente cumplía dos funciones, el de tener una mera vocación al cargo para cubrir suplencias de directores titulares, o la de ejercer la fiscalización que delegaban los accionistas en ese director suplente para evitar que si era una sociedad constituida por una gran cantidad de accionistas, estuvieran todos pidiendo y recabando información en forma periódica sobre el giro manejo de la sociedad. La designación de director suplentes es obligatoria en las sociedades anónimas cerradas que no tienen un órgano de fiscalización específica. Entonces, en las sociedades anónimas cerradas, nosotros tenemos, no tengo órgano de fiscalización y los directores suplentes ejercen la fiscalización, 55 y 284 de la ley, o si nosotros queremos, puedo prever la designación de una sindicatura unipersonal o una sindicatura colegiada que se llama comisión fiscalizadora, o puedo prever un consejo de vigilancia, o puedo prever una sindicatura y un consejo de vigilancia. Todas las opciones. No tener órgano de fiscalización específico y entonces designo director suplente obligatorio, prevé una sindicatura o comisión fiscalizadora, prevé un consejo de vigilancia,
o prevé una sindicatura y un consejo de vigilancia que ambos órganos coexistan. En la sociedad anónima abierta ya no cabe la posibilidad de no tener un órgano de fiscalización específica, y nosotros tenemos que la fiscalización siempre, si la sociedad está contemplada en el artículo, entra en algunos supuestos del 299, tengo que tener un órgano de fiscalización obligatorio, o la sindicatura, en el 299, inciso segundo, unipersonal, o comisión fiscalizadora, los demás supuestos del 299, y o consejo de vigilancia. Pero nunca la fiscalización, cuando la sociedad anónima es abierta, puede estar en cabeza de los directores suplentes. Bien. Vamos a ver qué es la sindicatura y qué es el consejo de vigilancia. Alguna vez lo vimos en forma genérica. Dijimos que la sindicatura debía estar constituida por abogados o contadores, por más de 5 años de ejercicio de profesión, o por sociedades constituidas por estos profesionales. Se llama comisión fiscalizadora cuando la sindicatura está constituida como mínimo por 3 síndicos titulares. La ley me dice que cuando la sociedad queda encuadrada en el 299 por el capital social, 299 inciso segundo, la sindicatura puede ser unipersonal, un síndico titular y un síndico suplente. En tanto que cuando la sociedad está comprendida en los demás supuestos del 299, sea porque es banco, entidad financiera, compañía aseguradora, sociedad de ahorro y préstamo, concesión o servicio público, bueno, la SAU también puede ser unipersonal, eso se modificó en noviembre del 2015, porque cuando se previó a la sociedad anónima unipersonal, que la previó en el inciso 7 como una sociedad anónima con control estatal permanente, le preveía una sindicatura colegiada. Cuando hubo críticas de la doctrina diciendo que esa sociedad anónima unipersonal no era lo que se había pensado en el proyecto legislativo, se suprimió la sindicatura colegiada y se permitió que la sociedad anónima unipersonal basta con una sindicatura unipersonal, un síndico titular y un suplente. ¿Esto a qué hace? Piensen ustedes lo siguiente, los cargos de síndicos son remunerados, con lo cual si yo tengo directorio colegiado en una sociedad anónima del 299 que requiere un directorio como mínimo de 3 directores titulares como mínimo, y una sindicatura como mínima con 3 síndicos titulares, tengo un montón de cargos remunerados y un montón de cargas que pagar al organismo fiscal, con lo cual se encarece el funcionamiento del sujeto de derecho. Solo admite sindicatura unipersonal la del 299 inciso 2 por el capital, y ahora también la sociedad anónima unipersonal. Si es comisión fiscalizadora, los requisitos son los mismos que la sindicatura, nada más que el órgano es colegiado, 3 síndicos titulares como mínimo, y podré designar uno o más directores suplentes. La designación de directores suplentes es a los fines de cubrir vacancias temporales o definitivas de los síndicos titulares. O sea, es como los directores suplentes, tienen una mera vocación al cargo, no son síndicos si no cubren una vacancia temporal o definitiva de los síndicos titulares. ¿Está claro? Los síndicos son elegidos también por la Asamblea General Ordinaria, con los quórum y mayoría de Asamblea Ordinaria. Y ya vimos anteriormente, cuando lo vimos para otros tipos sociales que podían aplicar analógicamente este órgano, que el síndico contador podía cumplir la doble función de ser auditor externo, porque el síndico, ¿qué funciones tiene? Controlar al directorio, recabar la información del órgano de administración, convocar asambleas cuando omite hacerlo el directorio, hacer la auditoría anual o exigir a un auditor externo que realice el balance anual, presentar el balance a la asamblea con una memoria fundada, etcétera, etcétera. Y los síndicos son solidariamente responsables con el órgano de administración, con los derechos y deberes del ejercicio donde actúan, y a su vez vimos que tenían una responsabilidad mayor porque respondían por las consecuencias de la actuación de síndicos en periodos anteriores. ¿Lo recuerdan?
los hace solidariamente responsables con los directores por los actos de acción u omisión. Fíjense que los síndicos tienen una responsabilidad mucho mayor que los directores, porque van a ser responsables por acción o omisión. El directorio no convoca asamblea y el síndico tampoco lo hace, y lo tenemos que hacer los accionistas. Vamos a ser responsables a los directores y a los síndicos por la acción u omisión en el incumplimiento de los derechos, deberes que le corresponden de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Qué diferencia hay entre la sindicatura y el Consejo de Vigilancia? Mientras que la sindicatura, si bien tiene las mismas funciones, y cuando coexisten es la sindicatura la que delega en el Consejo de Vigilancia ciertas facultades de fiscalización, el Consejo de Vigilancia, a diferencia de la sindicatura, va a estar constituido o integrado por accionistas, ya no por abogados o contadores, sino que va a ser un órgano colegiado integrado por 3 como mínimo a 15 como máximo accionistas. O sea que los accionistas delegan en determinados accionistas que integran el órgano que se llama Consejo de Vigilancia su derecho de fiscalización y de control. Es muy distinta la naturaleza jurídica de crear una sindicatura de que crear un consejo de vigilancia. Algunas veces los mencioné y les dije que si yo tenía una sindicatura, tenía un cargo remunerado con la facultad de tener un auditor o de contratar un auditor externo con ciertas cualidades personales y específicas para ejercer la fiscalización. En cambio, cuando yo designo a los accionistas integrantes del Consejo de Vigilancia, esos accionistas van a tener un cargo remunerado, no tienen cualidades especiales en cuanto a las funciones de fiscalización, sino que lo ejercen como un derecho propio y derivado de los demás accionistas que los eligieron en el cargo. Y a su vez, la ley les dice a los integrantes del Consejo de Vigilancia que si el estatuto lo prevé, tienen todas las competencias que tienen los síndicos, nada más que siempre van a contratar la auditoría externa anual, porque si un accionista integrante del Consejo de Vigilancia fuera contador, no va a poder realizar el balance, sino que el Consejo de Vigilancia lo va a tener que contratar un auditor externo. Sí, lo que pueden es designar a los integrantes del directorio. O sea, acá tenemos una variante fundamental. Nosotros tenemos que el directorio, ¿por quiénes serán elegidos? La asamblea. Por la asamblea, ¿a través de qué formas? El voto por los propios accionistas. Elección directa, ¿y qué más? ¿Por carta poder? ¿Por clases o por el sistema de voto acumulativo? Acá tenemos otra opción más, que si hay un Consejo de Vigilancia y el estatuto lo prevé, el Consejo de Vigilancia podrá tener la facultad de integrar, de designar a los integrantes del directorio. Facultades que no tienen los síndicos. Y a su vez dice la ley que si el estatuto lo prevé, los directorios electos por los miembros integrantes del Consejo de Vigilancia van a poder durar no hasta 3 ejercicios, sino hasta 5 ejercicios. O sea que les da la facultad de una elección por un órgano distinto y con un plazo mayor al que prevé si lo elige la Asamblea. O sea, los directores podrán durar 1, 2 o 3 ejercicios, según lo que prevé el estatuto. Pero si la delega en la elección en el Consejo de Vigilancia, la elección puede durar hasta 5 ejercicios. O sea, ustedes ven acá ya que en una sociedad anónima la estructura del estatuto social es muy distinta a la de las otras sociedades, es muy distinta al de una colectiva, es muy distinta al de una SRL, y hay un buen marco de discrecionalidad en las normas que establece la ley 19.550 para la elección, para la integración de los órganos, para los grupos accionarios, para las facultades que le doy al órgano de fiscalización o no.
Sociedad anónima cerrada. Puedo o no tener fiscalización, órgano de fiscalización, pero en dicho caso debo tener en forma obligatoria la designación de directores suplentes. Sociedad anónima abierta, sí o sí tengo que tener un órgano de fiscalización específica, o sindicatura o consejo de vigilancia, o sindicatura y consejo de vigilancia. Si coexisten, siempre estemos atentos, si coexistía el directorio con el comité ejecutivo, quien ejercía las funciones de administración es el directorio, que delegaban en el comité ejecutivo con los gerentes designados al efecto. Si coexiste la sindicatura y el consejo de vigilancia, quien ejerce las funciones de fiscalización es la sindicatura y delega facultades de fiscalización en el consejo de vigilancia. O sea, prevemos como órgano obligatorio la sindicatura y como órgano optativo el consejo de vigilancia. Pero fíjense que esto se desvirtuó a la forma tal que la doctrina y jurisprudencia admitió que quedaba configurado el tipo de sociedad anónima del 299 cuando se elegía solo un consejo de vigilancia o una comisión fiscalizadora. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna pregunta? No, profe, vamos bien. Bueno, dejamos acá y seguimos el miércoles, ¿sí?